Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Y en el episodio de hoy contamos con Pablo Veiga, jesuita, párroco del barrio madrileño de La Ventilla y que tiene una trayectoria muy dilatada, ha vivido en distintos países, uno de ellos Liberia. Es de Lugo, ¿no? Eso es. Y entró en la Compañía de Jesús con 19 años, en el noviciado en Valladolid, y completó su formación en Salamanca, dio clases de secundaria en Burgos, realizó una formación de teología en Boston y viene trabajando en pastoral en barrios y parroquias durante muchos años. ¿Y por qué eligió esa deriva de irse a los barrios? Bueno, la verdad es que ahí me marcó mucho, yo creo, la experiencia en Salamanca. Después del noviciado que hacemos todos los jesuitas en algún lugar, en mi época era en Valladolid, ahora está en Bilbao, que es un tiempo como más de introspección, de conocimiento personal también, de profundizar un poco en las raíces de la vocación, de las motivaciones por las que uno decide ser jesuita, de conocer también la compañía y vincularse también con los compañeros y el tejido apostólico de los jesuitas. Estuve destinado 7 años en Salamanca haciendo la formación en filosofía y en sociología y colaboraba pastoralmente en un barrio, en el barrio de Buenos Aires, a las afueras, es un barrio como bastante apartado de la ciudad. Y ahí había un grupo de religiosas muy metidas en el barrio y también conocí 2 sacerdotes también muy implicados, Emiliano y Antonio, que fueron para mí muy luminosos, fueron gente muy referente para ver cómo hay gente que apuesta por lugares que aparentemente tienen poco brillo, donde parece que no ocurren cosas que merezca la pena vivirse, ¿no? Y en cambio, pues ellos estaban ahí de hocicos con una presencia, una fidelidad, una manera de acompañar a la gente muy, muy valiente y muy generosa, ¿no? Y me resultó muy iluminador, como digo, y muy transformador, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de eso, pasando algún verano recogiendo guindillas o quitando malas hierbas entre los tomates y sentir ahí como una dignidad muy grande, ¿no? De la gente que estaba ahí, de los chavales que venían de otros lugares, de otros países, y que tenía como mucho sentido estar, ¿no? Y acompañarles en un dormitorio corrido con 20 literas y toda la vida que se iba cocinando en torno a esa convivencia, ¿no? Y pues eso me ha ido llevando a intentar continuar esa llamada o ese tirón, ¿no? Pero también hizo una incursión lejos de España, porque pasó unos meses en un campo de desplazados por la guerra en Liberia. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue complicada, la verdad. Sí, yo nunca he tenido así como mucho empuje misionero, pero el superior Chencho me dijo, yo creo, Pablo, que te vendría bien salir un poco y irte a Liberia este verano. Y me cayó así como diciendo, ¿y yo qué pinto en Liberia? O sea, que se me ha perdido allá, ¿no? Y pues iba un poco así, desde esa apertura de quien no ha previsto eso y dice, pues a ver Dios qué viene aquí. Y luego fue una experiencia que también fue bastante significativa por lo que supuso también de quizás de cierto crack interior, ¿no? De cierta ruptura interior. Fue justo en el año anterior a la ordenación sacerdotal y eso también era un momento importante. Y el escuchar historias tan rotas, ¿no? De la guerra, cómo destruye, ¿no? Cómo todo un país queda aniquilado, ¿no? Y cómo las familias quedan rotas, los corazones quedan heridos, las atrocidades que somos capaces de cometer las personas, ¿no? Y cómo eso mina la confianza en la vida, en el ser humano. Es todo como tan penoso, ¿no? Y tan dramático que de alguna manera se me rompieron un poco los palos del sombrajo, ¿no? O sea, como que volví, sí, no sé, como si más de vuelta de las cosas, como más desencantado, como más pensando, este mundo es una mierda. Sí, y quizás ahí también fue un suelo donde
pues la decisión después de ordenarme encontró ahí un humus saludable, ¿no? También de decir, mira, al final no sé si tiene mucho arreglo esto, pero tampoco sé si tengo mucho arreglo yo, ¿no? En ese sentido, como que me dejó muy vulnerable, las propias vulnerabilidades y roturas, ¿no? Y en este contexto, pues el sentir que la invitación a ser cura era algo que no era mío, claramente, que no era por mi voluntad o sí, que al final era algo que me venía más desde otro lugar y que me pedía confiar, ¿no? Y viendo también todo el daño que hacía la desconfianza, ¿no? Y ese lado como más oscuro de nuestro mundo, fue un poco como el principio del final del túnel, ¿no? Sí, ahí empezó a hacerse cierta luz pequeñita, que fue la que me fue sosteniendo después también adelante a la hora de decidir ordenarme y después continuar la vocación, sí. Un campo de desplazados, cuando se llega allí, ¿cómo le recibe la gente? ¿Qué espera la gente? Pues eres el Wayman, como dicen, ¿no? El Wayman, pues el hombre que tiene medios o que trae dinero, ¿no? Y entonces es una relación como muy absurda, ¿no? En cierta manera es como muy loca, ¿no? Dices tú, pero si nosotros somos los que estamos en el fondo muy metidos en los entresijos de que esta gente esté viviendo estas situaciones, ¿no? Y al final venimos y parece que somos como un poco los salvadores, ¿no? Los que podemos traer recursos o traer oportunidades o traer... Entonces es como te sientes por un lado como el turista cuando está dando un paseo por un país más o menos exótico y toda la gente va buscando para que venderle cositas te sientes un poco así como entre fuera de sitio, un poco como utilizado, ¿no? Como que todo el mundo le interesa estar cerca de ti para ver lo que puede sacar, y por otro lado como muy incoherente, ¿no? Como también con un poco hipócrita de decir, si al final vengo de donde se está generando mucho de vuestro sufrimiento y dolor, ¿no? Entonces, no sé, era una sensación como muy, muy difícil, sí. Y de allí se puede decir un salto realmente abismal, ¿no? Que es el de pasar de un campo de refugiados, aunque supongo que entre medias ha habido más cosas, a ser párroco en un barrio como es el de La Ventilla, un barrio madrileño, un barrio de aluvión, un barrio de migrantes, un barrio de personas, a veces también desplazadas dentro de nuestra sociedad. ¿Qué papel juega la parroquia en todo este entresijo social tan complicado? Porque La Ventilla es un barrio de Madrid, pero en toda España hay barrios como La Ventilla. Claro. Es como si fuera una foto de otros lugares. Sí. Sí, o sea, yo creo que Ventilla es un barrio como muchos barrios, es verdad. Y luego también es verdad que tiene ciertas peculiaridades que lo hacen como un poco oportuno, ¿no? Porque es verdad que también es un barrio en donde la historia y la presencia de los jesuitas ha sido larga y hay distintas instituciones y obras sociales. Está el Centro Educativo Padre Piquer, están las fundaciones sociales de Amoverse y de Pueblos Unidos que trabajan con migrantes y con familias en situación más vulnerable. No muy lejos está el Colegio del Recuerdo. Hay una colaboración muy fuerte con las comunidades laicales, TVX, las comunidades que vienen de familias del recuerdo, de antiguos alumnos de Comillas y de las comunidades que se reúnen también en Maldonado. Entonces, se ha ido generando durante los años unos vínculos, una confianza, unas relaciones que hacen que mucha gente confluya en torno a La Ventilla, pues porque han hecho algún voluntariado, porque han querido echar una mano, porque se han aproximado y han visto que ahí hay algo importante y valioso y lo quieren seguir viviendo, ¿no? Y entonces, a nivel de posibilidades, es un campo como muy fértil, ¿no? Especialmente privilegiado. O sea, yo creo que por un lado es un barrio pues eso, muy sencillo, muy humilde, aunque está cambiando muchísimo y muy rápido, pero es un barrio donde desde los inicios ha ido llegando gente y saliendo gente, ¿no? Desde las familias que venían en los principios del siglo pasado, el primer tercio, ¿no? Y que iban haciendo un poco su vida como podían,
luego realojos y familias que vinieron de otras periferias de Madrid, cuando se hicieron las grandes zonas de viviendas sociales, ¿no? En los 80 y 90, y luego ya todas las personas migrantes que vienen de otros países. Como que permanentemente la gente ha estado viendo llegada de personas y ellos mismos han sido recién llegados, ¿no? Entonces ha generado como una dinámica bastante abierta para lo que son los cambios, las novedades, ¿no? Y para toda la diversidad que acoge el barrio, ahora con las torres y la universidad nueva también que se ha hecho, estudiantes que vienen, trabajadores ya de clase media alta, pues hay una convivencia interesante. No es un sitio que tú notes tensión, crispación, conflicto social, violencia, no, es un sitio seguro, es un sitio, sí, donde la gente tiene una capacidad para gestionar esa diversidad y esas tensiones sociales muy, muy alta, ¿no? ¿Y el papel del párroco? Entonces ahí, por un lado, como que alentar y acompañar esos procesos de encuentros, de convivencia, me parece que es algo muy importante, ¿no? Y de hecho, el ser iglesia en salida, ¿no? A lo que nos invita el Papa Francisco, el ser iglesia sinodal, ¿no? De caminar juntos, de escucharnos en la diversidad que somos, pues al final ha sido como el núcleo que ha vertebrado toda la actividad pastoral de las parroquias que llevamos en estos 3-4 años, ¿no? El lema de este año es todos, 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 también tú, ¿no? Que es un poco pues tomando esa frase del Papa Francisco, ¿no? Y se ha hecho bastante real. O sea que en el último consejo que teníamos hace 10 días, intentando intuir cuál era el núcleo, el foco, ¿no? Al que se nos estaba invitando, ¿no? En la realidad en la que estamos, salía con mucha nitidez que hay algo muy característico del modo de ser comunidad, que es muy acogedor, muy abierto, muy incluyente, ¿no? Y la gente se siente así, ¿no? Se sienten que son alguien esperado, se sienten que son alguien con un nombre, con un rostro, con una historia concreta, no es un montón de gente anónima que se juntan para la misa y luego se marchan y ya está, ¿no? Hicimos una fiesta ahí también bonita, ¿no? De arranque de curso, y era increíble ver cómo, pues en medio de la música, de la paella, del arroz, del café, había niños, había jóvenes, había familias pues de clase más media, había señoras de toda la vida, había migrantes como una diversidad muy empastada, ¿no? Y al final era como un modo de visibilizar el fruto de todo este trabajo, ¿no? Durante la pandemia se comprobó que, bueno, la capacidad de organizarse para crear una red de apoyo para las familias que estaban en mayor riesgo de vulnerabilidad en el barrio, que es parte de ese hermanamiento que se da en el barrio. ¿Eso ha continuado? Sí, de otros modos, obviamente, ¿no? Y con otras intensidades, pero es un rasgo que es muy propio del barrio, ¿no? Del tejido social que se ha ido generando desde hace un montón de tiempo. El que haya además vínculos, conocimiento mutuo, relaciones sostenidas en el tiempo, eso hace que las cosas sean como mucho más fáciles, ¿no? ¿No hay tensiones por tanta diversidad? Por diversidad, porque hay gente, pues eso, que ha llegado de aluvión de otros lugares de España, pero también de otros países. Y entonces yo cuando he visitado la Ventilla me parecía que era como una pequeña ONU, ¿no? Entonces me imagino que encauzar la convivencia de personas tan diferentes, con culturas tan diferentes, valores tan diferentes, tampoco debe de ser fácil. ¿O sí? Pues, yo creo que se da, de hecho se da. O sea, que hay pasa algo, ¿no? Ocurre algo, no sé muy bien exactamente cuáles puedan ser las causas o los análisis que se podrían hacer sobre ello, ¿no? Pero de hecho se da una convivencia muy sobresaliente, ¿no? Yo creo que en parte también es porque mucho del duelo o de la fractura o de la dificultad que supone la vida precaria que muchos de ellos viven aquí en Madrid, ¿no? Y la posición que les toca muy excluida dentro de un sistema pues de presunto bienestar, se sufre en lo personal, ¿no? Se sufre de modo bastante individual, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que las tensiones o los conflictos como que queden un poco latentes, ¿no?
Pero lo que es en lo visible, ¿no? En los parques, en las plazas, pues eso, en la parroquia o en la asociación de vecinos o en los bares, pues ahí ves que ahí la gente coincide, que la gente se mezcla, en el locutorio, en las tiendas, en el chino, pues hay como un roce permanente de gente que, pues es verdad que a veces no hay un conocimiento muy grande unos respecto a los demás, ¿no? Que a veces es verdad que también coexistimos, no convivimos, ¿no? Eso es muy real. Y a veces eso hace que prejuicios se puedan mantener en el tiempo, ¿no? Pues nada, es que los gitanos, no sé qué tal, es que claro, los dominicos estos, los dominicanos estos son... Pero no va más allá del estereotipo, ¿no? Y luego es cierto que las relaciones fluyen, ¿no? O sea que en ese sentido sigue habiendo espacios comunitarios que se intentan cuidar, como el huerto vecinal, ¿no? Que se mantiene con bastante vitalidad, sobre todo cuando hace bueno, ¿no? Y siempre hay pues actividades donde participan los mayores o los jóvenes o en las canchas, pues ves que siempre hay gente paseando con el perro, tal, los chavales jugando, los adolescentes, tal, los chavalines pues armando bulla cuando por la noche, cuando es verano y están... Pero eso no hace que la gente viva como una hostilidad, un resentimiento, una enemistad, ¿no? De ver al otro como contrario, ¿no? Sí, yo creo que en eso ha sido una virtualidad de este espacio, de este rincón, sí, de Madrid. ¿Cuál es el mayor problema al que se enfrenta la parroquia? Y lo que más le preocupa a su párroco. El mismo que afecta, yo creo, que a los vecinos. O sea, a mí al final me parece que el drama que tenemos muchas veces es que nos envuelven las cosas, ¿no? Que nos arrollan las dinámicas, ¿no? Y entonces la capacidad de ser sujetos más protagonistas de cómo queremos hacer, qué queremos lograr, cómo nos queremos organizar, se pierde, ¿no? En cierta manera sufre porque nadie tiene tiempo, ¿no? La gente que está en situaciones más precarias trabajan como horas y horas y horas, llegan a la casa agotados, están luego los niños, o sea, las familias jóvenes que están en una posición más acomodada, pues al final también están subidos en un tren de vida, en un ritmo de vida que es agotador, ¿no? Entonces todo el mundo está como con prisa, sin tiempo, y nos pasa a nosotros si no tenemos cuidado también, ¿no? Estás envuelto en una dinámica, en una vorágine que te envuelve y que es un carril en el que estás y que te roba lo más preciado que tienes, ¿no? Que es la capacidad precisamente de poder pararte y poder, por un lado, reconocer lo que estás viviendo, lo que hay a tu alrededor, y por otro lado, tomar decisiones, ¿no? Realmente desde donde tú quieres elegir y no desde donde las cosas ocurren, ¿no? Y te llevan. Yo creo que ese es como el principal drama o la principal preocupación que yo percibo, ¿no? Porque eso tiene mal arreglo. Es decir, en el momento en el que estamos desconectados, ¿no? y vamos un poco pues, programados en el raíl por las cosas que toca hacer, pues quizás ahí tenemos muy poco margen de poder cambiar, ¿no? ¿Cómo se vive la Navidad en la Ventilla? Estamos ya en fechas navideñas y, bueno, este es un lugar muy especial precisamente por esa diversidad de personas, de gente que han llegado de distintos lugares. Y, bueno, quiero saber cómo se vive y qué proyectos tiene la Compañía de Jesús, qué proyectos impulsa en este barrio respecto a estas fechas. Bueno, las Navidades es un poco como todos los tiempos así de vacación o de especial celebración, tiempos muy ambiguos, ¿no? Porque por un lado, aparentemente todo el mundo es un tiempo en el que disfruta o está feliz o se junta con la familia o puede hacer planes de vacación. Y claro, pues nosotros vivimos en un barrio donde mucha gente o no puede hacer planes de vacación o está a miles de kilómetros de su familia, o está en una situación material también y relacional pues muy deteriorada que le dificulta la fiesta, la celebración, ¿no? Entonces las soledades se hacen mucho más densas, ¿no? Y es un tiempo en donde la gente sufre más, ¿no? Porque quizás, como decía antes, en el día a día hay como cierto ritmo y rutina que anestesia un poco, ¿no? de esa soledad. Y por eso quizás el foco lo vamos poniendo en acentuar espacios de relación, ¿no? De celebración, de acogida, de calor, ¿no?
por un lado en las celebraciones comunitarias, luego nosotros en nuestra casa, por ejemplo, en la comunidad donde vivo, que estamos 6 jesuitas y 4 chicos, pues siempre el 24, el 31 hacemos como una cena más abierta para la gente que quiera venir, a veces gente que está más sola, a veces gente que no tiene pues quien le invite e intentamos que haya como ese espacio más entre todos, ¿no? Donde todo el mundo puede sentir que tiene un lugar y que él también aporta para que la fiesta sea posible, ¿no? Y llevamos ya un montón de años haciéndolo y es un espacio que yo creo que ayuda a muchas personas, ¿no? Y que luego también, como en círculos concéntricos, como que también se intenta hacer llegar a personas que están como más en situaciones de exclusión, ¿no? Hay también toda la parte de intentar, facilitar medios, ¿no? Materiales para esas fiestas, ¿no? Pues hay alguna persona que dona 100 raciones de cena pues preparada, envasada al vacío para que la gente pueda tener una cena de Nochebuena, ¿no? Pues un poco especial. O hay gente que continúa haciendo el reparto de necesidades básicas, ¿no? De alimentos y cosas básicas de higiene, pero hacemos una iniciativa de los pajes que quieren ayudar a los reyes, ¿no? Entonces hay gente que dice, yo quiero ser paje de los reyes, y entonces los chavales, los niños escriben su carta a los reyes, ¿no? Y esa carta va a un paje que se encarga de pues comprar ese regalo que el chaval ha pedido a los reyes, ¿no? Y es una manera, pues de que también puedan tener su espacio de Navidad, en cierta manera, ¿no? Un poco especial. O sea que sí, se hace un poco de más hincapié en la parte pues más asistencial, si se quiere, pero fundamentalmente creo yo lo más importante es ese otro ámbito más relacional, ¿no? De intentar generar espacios más de encuentro. Pues los chavales del centro pues también intentan hacer alguna actividad en la residencia de mayores, siempre en esas fechas. Los adolescentes de las parroquias también suelen hacer algún voluntariado pues para intentar hacer ese lazo, ¿no? De vincularse también, de darse cuenta de que son fechas que para mucha gente no son fáciles, ¿no? La Navidad se ha convertido casi en una celebración absolutamente consumista, ¿no? Hay un contraste en todo lo que está diciendo con ese consumismo que rodea a todo lo que es la ventilla, ¿no? Supongo que eso también tiene un peso en la comunidad que forma la ventilla. Sí. Sí, en cierta manera nos rodea a todo el mundo. Quiero decir, nos rodea a todos, tenemos esa tentación. Hablo de la comunidad, no me refiero a la comunidad jesuita, sino a la comunidad que forman todas las personas de la ventilla. A veces es muy difícil sustraerse a esa parte comercial, a esa parte que nada tiene que ver con lo que debería de ser estas fechas. Sí, es un poco el reto ese, ¿no? El reto también está en explicitar y celebrar que al final lo más importante o lo nuclear en nuestras vidas no está ahí, ¿no? Aunque muchas veces nos vemos y nos reconocemos encontrándonos ahí, ¿no? Y en esa parte, pues quizás como lo nuclear de la Navidad, ¿no? Ese misterio de que Dios pues se hace presente en lo más mundano, ¿no? En lo más prosaico, se podría decir, en lo más humilde, en lo más ignorado, y en donde está la oscuridad, donde nosotros no vemos mucha salida o no vemos mucha oportunidad o no vemos mucho que sea valioso, como que Dios ahí encuentra luz, ¿no? Encuentra el intentar hacer ese ejercicio, ¿no? De decir, bueno, ¿y esto nosotros cómo lo vemos o cómo lo reconocemos así, ¿no? Vemos que nosotros también tenemos, en medio de nuestras oscuridades y en medio de la posibilidad de reconocer algo de luz en nuestro propio interior y también alrededor, ¿no? En este barrio. Y esa es un poco como la llamada principal para poder celebrar, ¿no? Y poder encontrar un diapasón, ¿no? Una banda de fondo, una banda sonora que nos ayude luego en el día a día a tener cierta lucidez, como decía antes, y cierta distancia respecto a esa vorágine que nos envuelve, ¿no? Y que no puede ser de otra manera quizás, ¿no? Porque estamos en el mundo en el que estamos. Estaba pensando, Pablo, que quizá una de las señas de identidad de la ventilla es la hospitalidad. Sí. Es decir, una hospitalidad que yo creo que ha ido haciéndose casi de una forma espontánea, ¿no? Entre los primeros que llegaron hasta los últimos que están llegando. Quería también preguntarte, si tuvieras que expresar un deseo de esperanza para el 2025, ¿cuál sería?
muy en relación con esto que venía hablando, ¿no? Para mí al menos el deseo sería el que pudiésemos ayudarnos entre todos a tener la capacidad de mirar la realidad encontrándola muy habitada, ¿no? Muy habitada, muy hospitalaria, ¿no? Incluso en sitios que son dramáticos, ¿no? En situaciones que son dramáticas, ¿no? Pues hemos vivido hace unas semanas toda la situación tan difícil, ¿no? En Valencia. Vemos las situaciones de guerra y de catástrofes humanitarias por nuestra injusticia y violencia, ¿no? Que llevamos dentro, ¿no? Polarizaciones también que muchas veces deterioran y corroen dinámicas pues, más comunitarias o más de acogida, de convivencia. Entonces, en medio de todas esas situaciones, el intentar no perder la esperanza, ¿no? Y el intentar ver que podemos reconocer que la vida vence, ¿no? Que la vida sale adelante, ¿no? Que nuestro Dios se quiere hacer hospitalario, ¿no? Y pide habitar, ¿no? todo lo que estamos habitando nosotros también, ¿no? Y que nada de lo que nosotros vivimos a Él le resulta anónimo o ajeno. Me parece que es un deseo precioso, ¿no? Ojalá pudiésemos tener ese suelo, ¿no? Porque te pueden quitar todas las cosas, pero al final, si encuentras ese lugar desde donde poder mirar la realidad y mirarte a ti mismo, ¿no? Desde esa dignidad, estás equipado para poder ir contracorriente o tomar decisiones que a lo mejor otros no puedan entender y ver con esperanza lo que otros ven totalmente desanimados, ¿no? Y yo creo que ese es el reto, esa es la aventura para el 2025 y para lo que venga. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos en este capítulo de cierre de temporada de Voces por una Causa. Y gracias por traernos esta imagen de fraternidad, también de esperanza, y a todos ustedes por estar ahí semana tras semana. Feliz tiempo de Navidad y hasta la próxima temporada. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.